allí ubíquese en el Salmo número 11, en el nombre de Jesús, y vamos a leer allí un poquito la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y si se ubica en el Salmo 11, la palabra de Dios dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amén. Hemos querido hablar en estos tiempos, Dios nos ha inquietado a hablar acerca de la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios desea bendecirnos. Dios ha dispuesto su palabra y hay allí principios que son claves para obtener la bendición. En Cristo Jesús nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales. Cuando llegues al cielo, disfrutarás de todas las bendiciones que Dios dará por medio de Cristo. De lo que Cristo participe, tú también participarás, yo también participaré, porque somos coherederos con Cristo. Amén. Sin embargo, en la tierra, las bendiciones terrenales hay que ganárselas, por decirlo de una manera práctica y sencilla. ¿Y cómo se obtienen las bendiciones en la tierra? A través de la obediencia. Dios establece su palabra y hay normas, hay mandamientos en la palabra que de alguna forma desactivan las promesas de Dios en la tierra. Amén. Detrás de todo mandamiento de Dios hay promesa, hay bendición. Amén. Y hay muchas en la escritura que uno puede encontrar. A los jóvenes le dicen: quieren tener larga vida, obedezcan a sus padres. ¿Sí? Dice: ¿quieres tener éxito? Bueno, nunca se aparte tu mente, tu boca del libro, de la ley, para que medites y hagas conforme en todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces hay palabras, hay principios claves para nosotros en la escritura para ser bendecidos. Y cuando nosotros revisamos la escritura podemos encontrar que hay varias cosas si queremos que Dios nos bendiga. Hay varios principios que son claves para que Dios nos bendiga. Y hemos estudiado por lo menos dos. Uno, si quieres ser bendecidos por Dios, debe ponerlo primero de primero. Amén. ¿Y quién debe ser el primero? Siempre el primero debe ser Dios. Dios no quiere segundo lugar. Dios quiere siempre el primer lugar. Amén. Y si ponemos lo primero de primero, Dios nos bendice. Amén. La otra cosa que pudimos ver es que si queremos que Dios nos bendiga, debemos ser canales de bendición. Es decir, que no nos debemos apegar a las cosas que para los seres humanos son valiosas. ¿Sí? Es decir, que Dios pueda utilizarnos para darnos y para dar a través de nosotros a otros. Debemos no ser almacenes, sino debemos ser entidades de beneficencia, podríamos decir, de parte de Dios. Debemos ser gente que beneficie a otros. Amén. Es un principio. Dios quiere bendecirte, pero para que también por medio de ti llegar a bendecir a otros. Y la tercera cosa, lo que vamos a hablar hoy, es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos. Y por eso constantemente nos pone a prueba.
Amén. Para ser bendecidos por Dios debemos pasar la prueba. ¿Sí? Y cuando uno piensa en prueba, uno puede pensar solamente en una enfermedad que me lleva a estar en una cama con un diagnóstico médico que quizás sea contrario, que sea contundente, final, pero hay muchos tipos de pruebas. Esa no es solamente la prueba. La prueba se presenta de diferentes formas. En mi caso, una de las cosas que me resultó difícil cuando llegué a secundaria fue a poder tener presente, los profesores hacían algo que llamaban quit. Y un quit era un examen que te hacían sin haberte pedido que estudiaras. De repente tenías clase hoy de biología y sin haberte mandado a estudiar decían, saca una hoja que vamos a hacer un quiz. Y uno quedaba así, ay, ¿qué pasó? Es decir, que siempre tenías que estar preparado para presentar examen. En primaria le daban a uno el balotario o cuestionario, que le dicen en Venezuela, te lo anticipaban 2 o 3 semanas antes para que estudiaras, para presentar tu examen, ya tenías las preguntas y todo lo demás. Pero en secundaria no, en secundaria te agarraban así desprevenido, sin son ni tan bueno, vamos a sacar una hoja que vamos a tener un quick. Decía, wow, ahí quedaba yo en el aire, ¿sí? Y nosotros, todos nosotros, vivimos siendo evaluados por Dios constantemente. Constantemente Dios te está evaluando. Dios me está evaluando. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Amén. Quiere bendecirnos. Pero de la única forma que Dios nos bendice es que nosotros resultemos ser gente confiable para Dios. Amén. Resultemos ser gente confiable para Dios. Y el salmista dice aquí, en lo que leímos, él dice, yo he confiado en el Señor. Él dice, aunque los malvados me pongan lazo, aunque los malvados tensen su arco, ¿sí? Aunque yo tenga interrogantes, él dice, yo he confiado en el Señor. Y él dice, el Señor está en su templo, el cielo es su estrado, es decir, Dios está por encima de todo. Y aún así, dice el versículo 5, Dios prueba al justo. Algunos quizás no nos habíamos enterado de eso, pero Dios nos prueba. Dios nos salva, sí nos salvó por medio de Jesucristo. La prueba no determinará nuestra eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad está segura en Jesús. Entonces, ¿por qué somos probados? Pues somos probados para ser bendecidos. Amén. Somos probados para ser bendecidos. Y una de las cosas de las que nosotros corremos peligro es de menospreciar las pruebas. Menospreciar las pruebas. El salmista dice en el versículo 5, en la segunda parte, él dice, pero el malo, al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿Qué aborrece? Aborrece las pruebas del Señor. Amén. Y el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice el Señor, en Hebreos capítulo 12, versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Entonces el Señor dice dos cosas que debemos tener presente. Número uno, no debemos menospreciar las pruebas del Señor. Es decir, que no las debemos pasar por alto, no las debemos tener en poco. Yo no estoy pendiente si Dios me está probando o no. Eso está mal. ¿Por qué? Porque eso dice que yo no quiero ser calificado, que no me importa. ¿Sí? Y la otra cosa que el Señor nos sugiere, dice, no desmayes cuando te encuentres en una prueba. ¿Por qué? Porque el Señor te provee de todo lo que necesitas para pasar la prueba
que Él nos hace. Amén. De hecho, Él dice que ante toda prueba Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué nos prueba Dios? Dios nos prueba, número uno, para examinarnos. Pero no para Él saber lo que hay en nosotros, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestras vidas, nuestro corazón. Pero ¿sabes quién sí nos sabe a veces? Nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Y el Señor permite las pruebas en nuestras vidas para que vea dónde nos encontramos, para que vean cómo es nuestra fe, para que vean lo débil que es nuestro carácter, para que vean lo poco que es nuestro compromiso, para que veamos lo inmaduros que somos. Dios nos prueba para que se haga manifiesto a nosotros mismos dónde nos encontramos. Amén. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva comieron del fruto que el Señor le dijo que no comieran, la voz del Señor comenzó a escucharse en el huerto, que decía: Adán, Adán, Adán. Y Adán dijo: ¿qué? Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Era que acaso Adán podía esconderse de Dios? Por supuesto que no. Dios le estaba diciendo: ¿dónde has ido a parar por causa de tu pecado? Para que se diera cuenta que estaba huyendo de Dios. Para que se diera cuenta lo apartado que estaba de Él. Amén. Y Dios nos prueba para mostrarnos cómo estamos. Amén. Se dice que el padre del metodismo, John Wesley, murió a los 88 años. Era adulto y fue un hombre que predicó el evangelio en gran manera. Una campaña de John Wesley duraba un mes predicando en la mañana y en la noche. 6 meses, disculpen. Y cuando él estaba muriendo, dice que estaba en la cama enfermo y comenzó a tener un ataque de pánico. Y los hermanos que estaban allí alrededor comenzaron a orar, comenzaron a reprender, y John Wesley se calmó después de un rato. Y después le preguntaron: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Y él dijo: wow, qué débil es mi fe. Aún siendo quien soy, qué débil es mi fe. Cuando estaba en el paso para pasar de la vida a la muerte, Satanás vino a mí. Y eso me dio pánico. Qué débil es mi fe. Y a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para mostrarnos lo débiles que somos, lo frágil que es nuestro carácter, el poco amor que tenemos o la falta de compromiso. Amén. Dios nos prueba para corregirnos. Dios nos mete en situaciones difíciles para ubicarnos donde Él quiere ubicarnos, para corregirnos, para mostrarnos lo que está mal en nosotros. Amén. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto. Se dice que era un territorio que se podía transitar en 11 días. Y ellos pasaron 40 años allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios los estaba probando. Probando. Y hay cosas que a veces nosotros no llegamos a tener porque estamos en prueba. Y Dios nos tiene en la prueba para que hagamos ajustes en nuestras vidas. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, el Señor le dice al pueblo de Israel y a nosotros también: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Él le dijo: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón
si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Dios nos mete en situaciones de prueba para corregirnos, para que nuestra vida tome el camino correcto. Dios nos mete en prueba para dirigirnos, Dios utiliza las pruebas para llevarnos al lugar correcto. Amén. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? Porque es que Dios te quiere llevar a un lugar. Amén. Te quiere llevar a un lugar. El libro de los Proverbios, en el Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice el Señor, allí en Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Nosotros pensamos nuestro camino, pero ¿qué hace el Señor? El Señor endereza nuestros pasos. ¿Cómo lo hace? Por medio de las pruebas. Amén. Se me ha cerrado la puerta. ¿Sabe? Yo, de adolescente, desde temprana edad, me desenvolvía en el ámbito de cantar. En el colegio cantaba, fui a algunos festivales a cantar, y yo decía, wow, pero tuve oportunidades de cantar con personas famosas, pero siempre que tenía la oportunidad sucedía algo y no podía hacerlo, no llegaba a hacerlo. Y ahora yo puedo decir, ¿por qué Dios permitía eso en mi vida? Porque Dios estaba dirigiéndome a algo. Él me quería en su obra, Él me apartó para Él, y por eso no me permitió lograr algunas cosas. Amén. Así he escuchado hermanos que me han contado de oportunidades que han tenido y que se les han cerrado, se les ha presentado algo. ¿Por qué? Porque Dios está allí dirigiendo. Dios pone las pruebas incluso para protegernos. Amén. Pasó algo, tengo una situación y no pude hacer nada. Escuché de un hermano que trabajaba en una empresa, y esa empresa, él tenía un buen tiempo trabajando allí, y de la noche a la mañana lo botaron, lo despidieron del trabajo, y quedó sin empleo, y él quedó devastado por eso. ¿Cómo me van a despedir así tanto tiempo? Tan buen trabajador que soy yo, si yo nunca he faltado. Y a los días, la empresa tuvo una supervisión de parte de las instituciones de gobierno, y cerraron la empresa y pusieron preso a todos los trabajadores. Y él fue el único que quedó libre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor incluso utiliza las pruebas para guardarnos. Amén. ¿Se acuerda de José, el de la Biblia? Sus hermanos lo tiraron en un hueco. De allí fue vendido como un esclavo. Allá donde fue vendido como esclavo, tuvo un buen desempeño, pero la esposa de su jefe lo acusó falsamente y fue a parar a la cárcel. Estuvo en la cárcel un tiempo como de 12 años. Y allí en la cárcel procuró hacerlo lo mejor posible. Buscó salir. Le interpretó el sueño al panadero y al copista del faraón. Acuérdate de mí cuando estés allá. Habla con el faraón para ver si salgo de aquí. Y cuando ellos salieron, se olvidaron. Y él estaba allí. ¿Sabes qué hacía él allí? Él estaba siendo guardado por el Señor. Cuando Faraón necesitó un intérprete de sus sueños, allí estaba José. Si José no hubiera estado en la cárcel, posiblemente José hubiese sido difícil de encontrarlo. Si José no hubiera estado en la cárcel,
Quizás se hubiera ocupado en tener mujer y tener familia, o a sembrar el campo y cultivar el trigo, o etcétera, etcétera. No, él estaba con una prueba siendo guardado ahí por Dios. Amén. Y a veces Dios permite las pruebas en nuestras vidas para protegernos. A veces Dios permite las pruebas en nuestras vidas para perfeccionarnos, para hacernos mejor. Amén. Dios permite las pruebas en nuestras vidas para hacernos mejor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca, Él mismo te establezca. ¿Pero cuándo? Después que hayáis padecido un poco. Sabes, todos queremos ser perfeccionados, todos queremos ser fuertes, todos queremos ser firmes, todos queremos tener la bendición de Dios, pero sin antes haber sufrido la prueba. Ese es como querer tener los honores sin haber pagado el precio. Ese es como querer tener el cartón sin haber estudiado. Ese es como querer tener el dinero sin habérselo ganado. Dios utiliza las pruebas para perfeccionarnos. Y aquí está la lógica de que Dios utiliza las pruebas para bendecirnos. Dios utiliza las pruebas para promovernos. Amén. Para llevarnos a otro nivel. Amén. Dice Mateo capítulo 25, está la parábola de los talentos. Lo leímos el domingo pasado. Y en el versículo 21, cuando habla en la parábola de los talentos acerca del que utilizó los 5 talentos que le dieron, dice: y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Le dijo: sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios nos pone a prueba para promovernos. Nos quiere llevar a otro nivel. Nos quiere dar más asignaciones. Pero primero tiene que probarnos. A menos que yo sea fiel en lo poco, Dios no me va a dar muchos. Dios utiliza la prueba para promoverme. Amén. Para promoverme. Porque si yo no soy fiel con uno, entonces con 2 menos voy a ser fiel. Amén. Con 2 menos voy a ser fiel. Consigo en la escritura por lo menos 7 formas diferentes que Dios nos prueba. Y voy a tratar de ser breve. Número 1, Dios nos prueba con el caos. Dios a veces nos pone en situaciones caóticas, donde no tenemos esperanza, donde no hay nada, ¿sí? Donde no hay salida, caos total. A veces Dios nos prueba con el caos. No tengo dinero, no tengo salud, estoy solo, no tengo familia, no tengo a nadie. La tragedia me visitó, estoy en caos. Es una de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. ¿Por qué? Siempre uno se pregunta cuando está en una prueba, ¿por qué? Y es la pregunta que no debemos hacernos.
Nunca preguntes por qué cuando estés en una prueba. Pregunta ¿para qué? Amén. Esa es la mejor pregunta que se puede hacer cuando uno está en prueba. ¿Para qué, Señor, permites esto en mi vida? ¿Qué hacer cuando nos visita el caos? ¿Qué hacer cuando se muere un familiar muy cercano? ¿Qué hacer cuando me quedo sin empleo? ¿Qué hacer cuando no tengo comida? ¿Qué hacer cuando me visita la tragedia? ¿Qué hago? Son cosas que pueden venir sobre nuestras vidas y Dios las permite. Amén. Son pruebas. En el año 2023, mis hermanas en diciembre tenían 5 años aquí en Perú. 5 años de haberse venido de Venezuela. Y estaban emocionadas con llegar a pasar diciembre con mi mamá. Y una de mis hermanas, cuando iba en el camino de retorno a Venezuela, murió. Un caos. Una tragedia, algo que fue, ¡wow! ¿Cómo puede ser esto? Cuando uno está en una situación como esa, por lo general uno comienza a buscar a quién echarle la culpa. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el Señor está en su trono. Él sigue teniendo el control. Amén. ¿Qué hacer cuando nos visita el caos? Cuando Dios nos prueba con el caos, así como a Job. ¿Qué hago si Dios permite que a mi vida venga una enfermedad trágica, que me descubran cáncer? O que un delincuente se meta en mi casa y mate a toda mi familia y solamente quede yo. ¿Qué hago? La primera cosa que debe hacer es no sorprenderse. No se sorprenda, porque Jesús lo anticipó. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. Amén. No se sorprenda. En el mundo hay aflicciones. Amén. Pero Jesús dice, pero confía que yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué hago si me visita el caos? No se sorprenda. Confíe en el Señor. Amén. No se sorprenda. No lo tome como trágico. Recuerde que Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo el control. Amén. Nosotros no vemos, nosotros no sabemos, nosotros no imaginamos lo que puede ser mañana. Mi hermana tenía 40 años, no se había casado, no tenía hijos, llevaba 4 maletas full de cosas para compartir con mamá, que tenía 5 años que no la veía. ¿Entiende? Llevaba muchas cosas. Yo no lo entiendo, pero de una cosa estoy seguro: nadie le amó más que Dios, y Dios lo permitió. Amén. Si algo debemos hacer cuando Dios nos prueba con el caos es confiar. Te toca confiar. Amén. Te toca confiar. No te sorprendas. El apóstol Pedro lo decía a los creyentes cuando escribió la primera carta en el capítulo 12. Él dice, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os pasase. Amén. No te sorprendas. En la vida hay aflicciones, eso no es nuevo. Amén. Todos los días muere gente. Todos los días hay tragedias. Todos los días hay dificultades. Ahora la pregunta es, ¿por qué te sorprende que te suceda a ti?
Si también somos seres humanos. Amén. Y a veces Dios nos prueba permitiendo el caos en nuestras vidas. Cuando el caos llegue, confía. Amén. En el nombre de Jesús. La otra forma como Dios nos prueba es con un entorno que nos presiona. Dios a veces permite que alrededor nuestro haya gente que nos presione a que nosotros seamos como ellos quieren que seamos. Dios nos prueba con presión social. ¿Sí? Y de repente me pone a trabajar con un ambiente laboral tóxico. Y Dios me permite que mis compañeros de trabajo sean terribles. Les gusta la caña, son inmorales, etcétera, etcétera. Y entonces yo me siento allí como cucaracha en baile de gallina. ¿Por qué estaré aquí? ¿Por qué? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos algunos? ¿Saben lo que hacemos? Nos hacemos como ellos. ¿Sí? Y comenzamos a escuchar la música que ellos escuchan, comenzamos a hablar las cosas que ellos hablan, comenzamos a comportarnos como ellos y nos olvidamos que Dios permitió que llegáramos ahí para probarnos. Sucede mucho con los jóvenes cuando entran a la universidad. Antes de llegar a la universidad todo bien, y llegan a la universidad y la presión social los oprime y entonces ellos quieren ser como son el resto. Y no entienden que Dios los está probando. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, Dios dice, no te amoldes a ellos. No te hagas como ellos. Yo te voy a rodear de gente extraña y perversa, con costumbres, pero tú debes permanecer como tú debes ser. No te debes dejar corromper. No debes correr con ellos. No te debes sentir inferior, humillado. No te debes sentir por debajo, no. Debes ser tú. Amén. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga con posiciones de poder. Pero si no podemos manejar la presión social cuando no tenemos poder, ¿cómo será cuando tengamos poder? Porque siempre la presión social va a estar. Siempre va a estar. Amén. Dios nos prueba con un entorno que nos presiona. Daniel, el profeta, fue un ejemplo de resistencia a la presión. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, este joven, que posiblemente tendría algunos 15 años, dice que cuando llegó a Babilonia, no estaba mamá y papá. Cuando llegó a Babilonia, no estaban sus líderes religiosos y de allá de Israel. Cuando llegó a Babilonia, era un esclavo inmigrante que ahora servía al rey. Y todos los adolescentes que estaban allí estaban para servir al rey. Y dice que cuando Daniel llegó allí, ante la presión social, dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebió. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel fue uno que dijo, yo no voy a ser como ellos dicen que tengo que ser. Y escúchenme algo, Dios lo va a rodear de gente para ver si usted realmente le ama a Él. Dios lo va a rodear de gente que lo va a seducir a hacer cosas que son contrarias a Dios.
para ver si realmente usted es fiel o no es fiel. Y algunos no entendemos esto. Adolescentes, jóvenes, Dios te rodea de los que te rodean con el propósito de probarte, para mostrarte lo simple o débil que es tu fe. Debe ser firme como Daniel. Amén. Debe ser firme como Daniel. Dios nos prueba con el rechazo de nuestra fe. Incluso Dios permite que hayan personas a tu alrededor que rechacen tu fe, que tratan de avergonzar tu fe, tratan de discriminar tu fe. Dios nos permite estar en situaciones donde incluso nuestra fe puede ser negada o aprobada. Amén. Dios permite que a nuestro alrededor haya gente que hable mal de los religiosos, del evangelio, y te está probando. Amén. Lo permite porque te está probando. Y entonces, a veces, por lo general, cuando hay esa presión de rechazo, uno lo que busca es manera de agradar al grupo. Y no es el deber ser. El profeta Jeremías dice, le dijo el Señor en el capítulo 15, versículo 19, Jeremías, yo te puse allí, capítulo 15, versículo 19. El Señor le dice a Jeremías, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y le dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Dios nos rodea de personas que rechazan nuestra fe para probarnos. Amén. Para probarnos, hermanos, es fácil y bueno estar rodeado de creyentes, de gente que tiene tu misma fe, pero estar rodeado de personas que rechazan tu fe es una lucha. Y allí es donde se muestra la verdadera fe. Amén. Mantenerse firme allí, en el fuego cruzado ahí. ¿Sí? Allí. Y Dios dice, si tú entresacas lo vil de ti y te conviertes, tú serás como mi boca, dice el Señor. Yo te voy a usar y voy a hablar por medio de ti. Y Dios dice, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Esto sería maravilloso que suceda en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el mercado, donde estemos. Amén. Que sean ellos los que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Dios nos prueba también cuando nos pone al borde de nuestros límites. A veces Dios nos pone en situaciones donde nosotros no podemos hacer nada y lo tenemos que hacer. A veces Dios nos prueba a los padres creyentes con hijos con conductas que no sabes qué hacer. No sé qué hacer. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Sí lo sabes, pero a veces es que nosotros queremos resolverlo nosotros. Lo que debes hacer es ir a Dios. Amén. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y Dios a veces nos prueba con los límites, nos pone en situaciones donde nosotros no podemos hacer nada. Nada. Tengo que hacerlo, pero no puedo. No puedo. Necesito el dinero, pero no lo tengo, no lo puedo producir.
no tengo oportunidad de tenerlo de ninguna manera, el banco no me lo va a dar, no tengo nadie que me lo preste, no puedo. Dios me prueba con el límite. Amén. ¿Para qué? Para ver a dónde voy a correr. Para ver quién será mi salida. A veces Dios nos prueba quitándonos todos nuestros asideros. Nos deshace de nuestro marco de seguridad, de las cosas de donde dependemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos marco de seguridad. Posiblemente aquellos que tienen un trabajo pueden estar confiados de la provisión, porque saben que ya mañana lunes le llega su depósito al banco. ¿Sí? Y eso es un asidero de seguridad, pues. Pero cuando no lo tienes, cuando no hay esperanza, cuando estás al borde del límite, que no puedes lograr nada, Dios incluso nos pone en situaciones como esas. Amén. Dios nos prueba con el éxito. A veces Dios nos hace ser populares y permite que las cosas nos salgan bien, que nuestro camino prospere, ¿sí? Y seamos exitosos en lo que emprendamos. Y Dios nos está probando. Amén. Permite que las cosas nos salgan bien, no tanto por nosotros, sino porque nos está probando a ver si podemos administrar el éxito, a ver si podemos administrar la popularidad. Amén. A ver si puedes o no puedes. Dios nos prueba con el silencio. Amén. No sé si en alguna ocasión ha tenido esta prueba, pero es terrible. Yo lo he experimentado. A veces Dios no contesta tus oraciones. El cielo se te pone como que tuviera puertas de hierro. Nada pasa, nada oigo. No tengo señales. No siento gozo, no siento su presencia. A veces Dios te prueba con el silencio. Dios se olvidó de mí. Y no es que se ha olvidado, es que te está probando. Amén. ¿Para qué? Para ver si haces lo que tú sabes que debes hacer. ¿Sabes quién pasó por esto? Jesús pasó por eso. En la cruz llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba justo en el momento de la prueba, cuando Dios guarda silencio. Dios te probará con silencio en ocasiones. Si no lo ha hecho, lo va a hacer. Pero recuerda, te está probando. Y en medio del silencio, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando paso por el lado oscuro de mi fe? ¿Qué debo hacer? Debo hacer lo que me toca y dejar que pase lo que tenga que pasar. Amén. Y la última forma como Dios nos prueba es que Dios nos prueba con el dinero. Dios nos prueba con el dinero. A veces Dios nos da dinero. De hecho, siempre nos da dinero. Y el dinero es una manera de Dios probarnos. ¿Para qué? Para ver quién tiene el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Dice Lucas capítulo 16, versículo 10 y 12, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más
es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y dice el 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. ¿Sabes? Algunos de nosotros, de hecho, todos nosotros tenemos la economía que tenemos, porque es lo que podemos administrar según Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido puestos a pruebas por Dios con respecto a nuestra economía, a lo que Él nos da. Amén. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que en lo que Él nos ha probado en cuanto a nuestra economía, Dios dice, hasta ahí está bien, de ahí para allá no sabe, de ahí para allá no puede administrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda bendición viene después de una prueba. Y si nosotros vemos la forma como Dios nos prueba, entonces nosotros tendremos el círculo social que nosotros podamos manejar. Porque ya Dios nos ha probado con un círculo social. Amén. Nosotros podremos movernos, tener los límites que Dios nos ha permitido tener, porque es el límite que hemos podido responder según nuestra prueba. Amén. Nuestra fe tendrá un límite. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha logrado evaluar en nosotros acerca de lo que nosotros creemos. Amén. Entonces, toda bendición en nuestra vida es el resultado de haber pasado una prueba. ¿Sabe? Es posible que un creyente, que algunos de nosotros sintamos, wow, pero todos tienen prueba, yo no siento tener prueba. No siento tener prueba. Y eso puede ser verdad. ¿Sabes por qué? Porque es posible que ya he decepcionado tanto a Dios con las pruebas que me ha hecho, que Dios ha dicho, no, mejor ni lo pruebo. Siempre me saca cero. ¿Sí o no? Es la verdad. No, mejor ni le pregunto. Porque en total siempre me sale mal. Es como que en mi experiencia de profesor en el colegio, hay algunos estudiantes que ya tú sabes que a él lo dejas ya para el examen mejor. Porque si le preguntas, lo que puedes hacer es terminarlo de complicar. Amén. De esos que van por gracia y misericordia para el próximo grado, para el próximo año. ¿Sí? Amén. Es posible que nosotros nos sintamos en esa situación. Es posible que yo pueda decir, Dios mío, después de escuchar un mensaje como este, sí es verdad. Yo he sido probado con la presión de grupo y no he salido bien. He hecho lo que la presión de mi grupo me ha conducido a hacer. Y no logré mantenerme firme ante las insistencias de ellos, diciéndome, tómate una. Y a la final cedí, me tomé una, me tomé otra. Y después le dije, bueno, ya no me digas hermano, llámame compadre. ¿Sí? Y wow, sí, yo he sido probado en la presión de grupo y he cedido. O en cuanto a su oración, en cuanto a su fe, y no he salido bien. O en cuanto al dinero, sí, he recibido de parte del Señor. Y no lo he honrado, no le he dado su lugar con respecto a mis bienes. Pero escúcheme,
Hay promesas de Dios si usted quiere ser bendecido. Hay promesas de Dios para mí si quiero ser bendecido. Al igual que usted, yo he sido desaprobado en muchas pruebas que Dios me ha hecho. Quizás no sean las mismas suyas, pero también he sido desaprobado. Pero hay salidas para la bendición. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Amén. El Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Y nosotros podemos venir a Dios y confesarle nuestro pecado y decirle: sí, Señor, he pecado contra ti. No resistí la prueba, la presión de mi grupo, no la resistí. Y como ellos dicen lisuras, pues yo también comencé a decir lisuras con ellos. ¿Sí? No resistí la popularidad, me enorgullecí, me la quise dar de grandote por la popularidad con el grupo. Oh Señor, no resistí la prueba del caos. Cuando vino la tragedia en mi vida, yo no resistí y caí en depresión y me quería ahorcar, me quería matar. Te decía: ¿dónde estás, Dios? Dudé de ti, Señor. Y gracias al Señor, gracias, Señor, porque vino la hermana a orar por mí, porque si no quizás me tomo el veneno. Es posible que nosotros lleguemos a situaciones como esa, pero hay salida si nos arrepentimos, si le decimos al Señor: Señor, perdóname, perdóname, porque detrás de eso que vino a mi vida había tu deseo de bendecirme y yo no lo entendí. Detrás de la presión del grupo, yo pensaba que era Satanás el que estaba, pero estabas tú queriéndome promover. Perdóname. Yo me arrepiento y te pido que me perdones y que me des otra oportunidad, Señor. Amén. Que me des otra oportunidad para yo ir, pero ahora voy a ir en tu nombre. Amén. Y que se me aguante, porque lo que le voy es a mandar evangelio por todos los lados y le voy a decir: arrepiéntanse, porque si no los espera el infierno. Amén. En el nombre de Jesús. Te pregunto, hermano, ¿quién quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién quiere pasar las pruebas? Teniendo esto presente, teniendo esta verdad de que Dios continuamente te está probando. Continuamente Dios te está probando. Continuamente. Amén. Los ojos del Señor están sobre ti y quiere bendecirte, quiere usarte, quiere promoverte, quiere que seas un canal de bendición. Amén. Te pregunto, ¿quieres ser bendecido? ¿Estás dispuesto a pasar las pruebas del Señor? ¿Estás dispuesto a afrontar las dificultades, sean las que sean, en el nombre de Jesús? Te pregunto, ¿quieres ser bendecido? Porque de la única forma que Dios bendice es si pasas la prueba. Amén. Si pasas la prueba, en el nombre de Jesús. Te pregunto, ¿quieres pasar la prueba? Amén. En Él somos más que vencedores. Aún el Señor sigue diciendo: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque cuando pasaste la prueba no la resististe, aún el Señor dice: eso te beneficia. Ahora puedes ir a tu próximo examen, a tu próxima evaluación con más fuerza, con más convicción. Amén. Ahora puedes ir y pararte frente
a la prueba y decir, ya sé por dónde vienes, ya sé por dónde vienes, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Amén. Póngase de pie y vamos a orar.